Muy bien. Hola chicos, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy Hola, bien. profe. ¿Cómo están? Bueno, Profe, hola, profe. Bien. sí, ¿Cómo se Sí, profe. sienten profe, hoy bien. festivo? Bien. Vamos entonces a iniciar. A ver si podemos entonces terminar un poquito más temprano. Recuerden que hoy es el primer parcial, el primer 25% que habíamos acordado en el acta o en el acuerdo pedagógico. Eh, Le voy a pedir porfa a Luisa que silencie el micrófono. Gracias. Ya lo silencié. Muy bien. Bien, entonces vamos a hacer hoy el primer parcial. Ya ahorita entonces yo les entrego las indicaciones, pero me gustaría así rápidamente como hacer un sondeo de cómo les fue con Maro. Daniel Felipe, Dani, Daniel, hola. Profe, ¿me escucha? Sí, Profe, ¿me escucha? perfecto. Qué pena, me trabó el computador. ¿Cómo te fue con Maro? Muy bien, profe. Investigué y, o sea, yo sí, mejor dicho, me puse a investigar en sectores y lo gocé, la verdad. Lo voy a ser Ok, sincero, lo gocé. muy bien, qué rico. Muchas gracias. Que me pareció algo, aunque claro, aunque indagan. Qué bueno, profe. Tranquilo, dime. Bueno, estaba indagando en sectores y me di cuenta que, bueno, en el sector del departamento del Nariño, como que no es muy competente en tema de exportaciones, muy competente en temas así de frutas. Perdón, en el tema de... mm, pero me acuerdo de la partida que era. O sea, bro, el caso es que el departamento de niños es como, o sea, como que desde 2019, desde los Ujú. últimos 2 años, no ha tenido como mucha actividad en exportación. Eso me pareció muy curioso, profe. Ok, listo, Dani. Muchas gracias. Daniela, hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, profe. Ya casi que no puedo ingresar. Es que tenía el internet como muy lento. ¿Cómo Sí, va señor. todo? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Cuéntame cómo te fue con Maru. Ya, bueno. Bien, al principio no lo entendí mucho. Me tocó pedir auxilio porque no lo entendí mucho, ¿sí? Pero Ujú, luego ya me puse como a mirar cada sector y verificaba como las gráficas y miraba como producto y sí, y todas las secciones que tiene como tal la página, y no, súper interesante porque uno aprende muchísimo, uno no sabe cómo, uno es como lo básico, uno solo piensa como decir el café, las flores, pero, o ciertos productos, no sabe más allá de lo que sabe de lo que sale. Y mm, entonces me interesó mucho eso. Y también, o sea, se mostraba como lo que se importaba, que se importaba pues como habían productos que eran similares, ¿sí? Que cambiaban uno o dos cosas que eran similares. Y siempre es como los mismos países, siempre son como los mismos países, igual cuando se exporta, siempre casi son como los mismos, pero se exporta de una mayor, como mayor cantidad. Y nada, pues me gustó bastante, fue bastante interesante y me tomé la tarea como de discriminar cada producto y todo lo que pues vi. Y sí me ok, gustó bastante. listo. Qué bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Didier, hola, ¿cómo estás? Didier, hola. Profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo te fue con Maru? Profe, pues la verdad yo sí me enredé mucho. La Sí, verdad me tocó pedir bastante ayuda. Hay unas cosas, unas cifras como tal que no entiendo, pues que me parecía que cambiaban demasiado. La verdad pues me pareció, bueno, de pronto es falta de mucha más práctica, pero pues sí sentí pues el tema un poquito muy enredado. ok, listo, muy bien. Gracias.
Frank, Buenas noches, profe. hola, Bien, ¿cómo vas? profe, bien, gracias a Dios. Se me complicó un poco la 11 sobre los sectores. No no lo supe hacer bien, creo, pero el resto me gustó, tiene demasiada información. Ok, listo, Frank, gracias. Juan José, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo va todo? Juanjo, Hola, profe. hola. Bien, profe. Pues a mí la verdad me gustó muchísimo, pues porque en cuanto a información estadística es muy completa. Entonces, y que además, digamos, a las diferentes cosas que uno entra, pues la información es muy específica. Lo bueno es que también está dividido por sectores y que aparte de los sectores, pues como cada producto que se exporta o se importa tiene como un código dependiendo pues como de la característica del producto. Entonces, digamos que para las empresas es muy beneficioso conocer de primera mano y una información tan específica que se está haciendo en cuanto a comercio exterior con los productos que ellos también manejan. Entonces, pues en relación a todo me pareció muy bueno. Listo, qué bien, Juanjo, muchas gracias. Bueno, señor. Don Juan Pablo, imagine, llegó una pandemia y todo, y usted y yo todavía conociéndonos. ¿Si alguna vez imaginó eso? Don Figueroa, Juanpa, hola. Bien, quién sabe qué se hizo Juan Pablo. Luisa, Profe, dime, Dani. ¿puedo dar una recomendación hacia los compañeros? Sí, claro. Para que, compañeros, cuando quieran habilitar o desactivar el micrófono, traten de oprimir control D, ya que yo los entiendo, yo sé que cuando uno intenta hacerlo como manual, a veces se les traba, a veces se les pone como lento, entonces así con control D para que, o sea, como para que no ocurra eso de que les ponga lento. Ya esa pues era mi recomendación, profe. Ok, listo, listo, Dani, muchas gracias. Luisa, hola, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo te fue con Maru? Em, bien, bien, profe, aunque al principio sí de pronto estaba un poquito enredadita, pero más que todo en el cuarto punto, pero ya después como que analicé bien y empecé como a cacharrearle más, muy chévere porque pues nos da, digamos, cuánto se vendieron en millones de dólares cada año y la diferencia si hubo, digamos, más importaciones o menos importaciones o exportaciones en cuanto al año anterior. Es muy chévere. Ok, listo, muchas gracias, Luisa. Bueno. Marisabel, hola, Hola, profe, buenas noches y a todos también. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien. Cuéntanos cómo te fue con Maru. Pues al principio súper enchonchada, súper enchonchada, pero ya al final me di cuenta que es una página muy dinámica, muy chévere, pero me tardé en coger el hilo, pues, y también me causó dificultad la cuarta. Creo, esa pues, es un desastre, yo creo, la respuesta, viendo ahora nuevamente la pregunta y entrando otra vez a Maru. ¿Cuál era la cuarta? ¿Qué decía la cuarta? La cuarta dice acá. Esa pues, me causó fue como dificultad encontrarla. ¿Cuál es la dinámica? No, venga, más. ¿Cuál es la dinámica anual de exportaciones para Colombia? Explica la tendencia. Ah, no, a mí me causó dificultad fue la tercera. ¿Cuál es la apuesta productiva para el departamento del Quindío? Ah, Bueno, ok, sí, listo, muy bien. y ya, Bueno, pero ya vi que es dinámica, chévere, importante.
Ok, listo, Marisabel, muchas gracias. Profe, ya puede activar el Bueno, micrófono, es que estaba como desactivado. ok, entonces llegó Juan Listo. Pablo. ¿Cómo me le Sí, va? profe, ¿De no, qué? así que no lo configuro, hermano. Usted llegó una pandemia y todo, y todavía por aquí. Ah, para que vean. La última, la última. Cuéntenos, ¿cómo le fue Profe, con pues, Maro? bien, profe, en lo que más como que revisé y me empeñé fue pues mirar como el monopolio que tiene Estados Unidos con Colombia. Las importaciones son exageradas. El monopolio Ujú. está en las importaciones con Estados Unidos y China. Entonces ahí se ve pues que Estados Unidos nos tiene acogidos totalmente, a pesar de que hay un tratado, nos tienen la ventaja ellos porque pues obviamente son potencia y Ujú. pues nosotros no tenemos cómo darle el volumen que ellos nos ingresan a nosotros. Entonces pues fue como un punto de los que más analicé, que Estados Unidos y China son los que más nos ingresan productos al país. Ok, listo, Juanpa. Muchas gracias. Eso, bro. Bueno, niños, entonces, la idea de este ejercicio de esta semana era que ustedes pudieran conocer el mapa regional de oportunidades. Esta es una herramienta muy valiosa para todos nosotros, más como profesionales en negocios internacionales, porque es una de las poquitas herramientas que nos brindan información actualizada de comercio internacional, aunque pues hay que entender de que hay muchas, son como las cifras más cercanas, aunque no son las reales, pero son las cifras más cercanas, pues porque es difícil medir tanto, por ejemplo, en el caso de los servicios. Nosotros estamos haciendo una investigación desde el semillero de investigación que está a mi cabeza. Estamos haciendo una investigación que incluso ya estamos terminando para entregar ahora el 20 de mayo, en donde queríamos medir cómo o cuál es el indicador de exportaciones en cuanto a servicios que tiene el departamento del Quindío. Y es una información que fue muy complicado recopilar porque hay muy poca información actualizada y estructurada con respecto a esto. Entonces, por conocimiento de causa, les puedo decir que esta es una de las herramientas como más cercanas y con más información y un tanto de información real. Al menos, por ejemplo, ustedes se pudieron dar cuenta de que hay información hasta el 2019 y que incluso hay información ya hasta febrero del 2020. Entonces es una página que constantemente está actualizando las cifras y que es una herramienta muy importante que nosotros podemos usar. Y es una de las primeras herramientas que vamos a empezar a usar. Entonces, la idea de esto, entiendo que les haya tocado algunos, les haya sido un poquito dificultosa la actividad, por lo mismo, porque como es la primera acercamiento que tenemos como al área internacional, entonces sí hay algunos conceptos que se nos dificulta, pero lo importante es que pues estamos acá, ya conocieron la herramienta. Conmigo ustedes siempre se van a encontrar con una pedagogía que es inversa, porque me parece que es mucho más funcional la pedagogía inversa. ¿A qué me refiero con pedagogía inversa? Me refiero a que me gusta que primero el estudiante vaya y se estrelle contra el mundo y luego aquí en clase podamos socializar y aclarar dudas, porque si primero yo les hubiese explicado cómo funciona Amaro, pues seguramente no hubiera tenido el impacto que tiene hoy con ustedes cuando fueron, les tocó leer, no entendían, documentarse, y ahora entonces les va a ser mucho más, les va a ser mucho más fácil la comprensión de algunas cosas que les voy a explicar y seguramente nunca se les va a olvidar. Entonces, esta es una de las herramientas que vamos a usar más frecuentemente. Listo, entonces la interfaz de Maro es una interfaz muy sencilla, extremadamente sencilla en comparación con otras herramientas que vamos a usar más adelante en otras materias. Tiene aquí en la parte izquierda superior una casita que es donde pues nos suministran la información muy general de lo que es Maro. A ver si estoy donde es. Sí, que no me esté.
Bueno, esta casita entonces nos muestra, cada que ustedes necesiten esta interfaz, sea de consulta general, sea de apuestas por sector o sea de apuestas, la casita que es señal de inicio. Luego, en estas tres barritas que tenemos acá, pues vamos a encontrar una información básica de Maro, nos explican qué es Maro, qué encontramos nosotros en Maro. Entonces, por ejemplo, acá en qué encuentras en Maro, dice que ponemos a tu disposición la información sobre la estructura de Maro y sus correspondientes fuentes. Para cada una de sus tres secciones, haz clic aquí para descargar el archivo correspondiente. Los antecedentes de Maro, de dónde surgen, cuáles son las apuestas productivas. Entonces, acá hay un archivo también que nos habla de un listado de apuestas productivas de bienes y servicios, que es muy importante, el modelo de la productividad. Entonces, algunos de ustedes creo que descargaron este archivo de las apuestas productivas y básicamente lo que van a encontrar ahí pues es lo mismo que está en la interfaz de Maro, en donde nos muestran pues cuáles son las apuestas por departamento, por sector, si es café. En el caso de los servicios, pues con la investigación que hemos hecho, encontramos que el Quindío, por ejemplo, tiene mucha oportunidad en cuanto a servicios. Nosotros prestamos servicios de call center, mucho servicio de turismo, Parquesoft hace con toda la parte de construcción de software y todo eso que se pueda sacar del país. O sea, una cantidad de servicios que personalmente yo no tenía ni idea que exportábamos en el Quindío, y pues ha sido una herramienta muy buena como para darnos cuenta. Entonces, tenemos tres formas de buscar de manera general. Entonces, exportaciones con el loguito del país con una flechita hacia afuera, importaciones, permítame un segundo que me salí. Listo, el loguito del país con la flechita hacia adentro, entonces ingresando, comercio mundial, producción, bueno, eso ya lo habíamos visto. Y acá el ejercicio que ustedes hicieron fue solamente para bienes, es decir, productos tangibles que podemos tocar. Sin embargo, hay otra información, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo, las mismas preguntas, pero solo con servicios, solamente que ya les quedaba muy pesado, pero eso ya les queda como por si alguno de ustedes quiere profundizar. Entonces, por ejemplo, Profe, una acá, pregunta. sí, señor. Profe, entonces en la última pregunta de hacer la balanza comercial, ¿no teníamos que incluir los de servicios también? No necesariamente, porque pues todo el ejercicio estaba diseñado para bienes, pero si incluyeron servicios está bien, no hay problema, porque todo, o sea, entran las exportaciones todas. Sí, es que digamos, por ejemplo, yo también en algunos puntos puse lo de los servicios, como las outsourcing, y eso, más que todo. Bueno, listo, ¿no? Pero, Entonces está bien. o sea, la del Listo, listo. BPO, Bien. pero solamente como en Ok. 2 puntos, nada más. Listo, no importa, o sea, Bien. el objetivo de la actividad era que conocieran la herramienta, no más, no nos vamos a complicar si bienes o servicios, no importa. Lo importante es que Pero, conozcamos profe, qué habla el Maro. Dígame. algo también que me pareció muy curioso es que, o sea, yo solamente estaba haciendo como la balanza comercial. Empecé con los bienes y estaba normal, no estaba positivo. Sin embargo, cuando incluí los servicios, ahí me di cuenta que, ahí mejor dicho, la balanza me dio negativo. Estamos importando más servicios. Pues es que yo lo hice Sí, muy señor, básico, o estamos. sea, yo literal puse algo muy, muy básico como tal, de lo que me mostraba la gráfica. Yo no puse como un valor así como punto por punto, sino que yo lo totalicé. ¿Eso se podía hacer Bien. así? Sí, sí lo podía Sí, hacer claro. el total. Sí, claro, no importa. Listo. Es que no Bien. sabía cómo hacerlo, entonces yo hice, no, lo totalicé todo y lo puse pues fue como una pequeña reseñita de lo que yo había entendido respecto pues a ese punto. Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces noten que acá, dentro de la dinámica anual de exportaciones que tenemos con respecto a los servicios, pues tenemos una gráfica con una conducta creciente
Quiere decir que en los últimos, por ejemplo, 3 años, en el periodo 2016-17 y 17-18 y 18-19, pues hemos tenido una alza en los servicios que hemos exportado. Dentro de esos servicios, entonces, tenemos, por ejemplo, los viajes, transporte aéreo de pasajeros, servicios de call center, como les decía ahora, transporte aéreo de carga, servicios de informática. Aquí cuando hablamos de transporte, estamos hablando de servicios logísticos. Entonces, servicios de publicidad, estudios de mercado, encuestas de opinión pública, servicios de telecomunicaciones, servicios de consultoría empresarial, servicios de apoyo y auxiliares de transporte, entre otras cosas. Noten que una cantidad de servicios que no creíamos que exportábamos. Entonces, esto es como para buscar de manera muy general. También nos permite buscar de acuerdo al sector. Entonces, cuando hablamos de sector, pues nos referimos a la actividad económica. Entonces, bueno, estamos acá todavía en... aprendieron qué es BPO, por ahí ya escuché que me mencionaron BPO. Cuando hablamos de BPO, hablamos de todos los servicios de tercerización. Bien, entonces aquí, cuando nos ubicamos por sector, noten que él nos permite varias opciones de búsqueda. Entonces, por su sector, panadería, snacks, bueno, o por el código SIU, que es un código de actividades económicas. Entonces, si producción, procesamiento y conservación de carne, bueno, nos permite, o por producto, acá, por tipo de producto. Entonces, ustedes ven acá que tenemos un código de 10 dígitos. Esa es la partida arancelaria, que más adelante vamos a saber cómo clasificar cada uno de estos productos en una partida arancelaria. O también nos permite buscar por acuerdos. Entonces, en este caso, si quisiéramos buscar qué acuerdos tenemos en Colombia o hacia qué países hemos exportado, entonces acá nos permite Canadá, CARICOM, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, EFTA, acuerdos comerciales en curso. Nos permite buscar efectivamente por países y nos permite buscar por departamentos. Entonces, en ese caso de mirar la apuesta productiva del Quindío, era simplemente venir aquí a departamentos, buscar Quindío, y él nos iba a arrojar, miren esta belleza de gráfica. Aunque esto después de la pandemia va a cambiar. El Quindío, desde el año 2010, pues no ha tenido como muchas oportunidades de exportación, pero a partir del 2015 empezamos desde los gobiernos locales, con otros organismos no gubernamentales, a impulsar las exportaciones en Colombia, zona franca, en el Quindío, zona franca, y noten que hay una alta tendencia hacia las exportaciones del Quindío, a pesar de que no tenemos industria. Entonces noten, ¿cuál es la apuesta productiva del Quindío? Pues los demás frutos y partes comestibles de plantas, bueno, esto que se ha estado exportando mucho. Permítame un segundo acá. Países, Quindío. Quindío, Quindío. Estados Unidos, ver más. Listo. Entonces, en este momento, para el periodo de 2019 y 2020, ¿cuál ha sido la apuesta productiva? Pues noten acá, esta. Los demás partes y comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluidos con adición de azúcar, otro edulcorante o alcohol, excepto las mezclas de la subpartida 2018. ¿Eso qué quiere decir? Hay mucha producción de productos endulzados, mezclas, snacks que han sido exportados. Noten que el café ni siquiera aparece por acá, como pues desde el Quindío, ojo, como tal. No, es que las únicas que han sido como importantes, galletas saladas,
o Profe, También lo que es yo lo que creo, es las conservas del vinagre o el ácido aceite. Y algunas entran frutas acá, como los dentro de este mangos y primero. los aguacates y eso. Ujú. pero Entonces, profe, ¿cuál es la a mí apuesta, me pues, parece Dani? ¿Cuál es que la apuesta productiva? Los productos agropecuarios, los frutos. Agropecuario, sí. Ujú. Dime, Dani. es que a mí me parece que solamente estamos viendo la parte de alimentos procesados. No, Ah, no, sí, después aparece las bueno, otras. es que estamos viendo acá, sí, señor, muy bien. Solo lo de alimentos procesados, Sí. pensé que había selección. Porque Aquí tenemos la de también hacen todos. lo de los camperos, también hacen los camperos o transportes como todo el de émbolo, ¿ya? Entonces, bueno, apuesta productiva, no, aquí tenemos cacao. Es que me quitaron una opción que decía todos de una vez. Sí. Y también como exportan jaleas, compotas, productos que tengan como vitaminas y provitaminas de un bajo porcentaje. Bien, pero noten que, espérenme, que aquí cacao, no veo quindío por ningún lado. No, ni en No, lácteos tampoco, ni la carne bovina tampoco. y comes, Ah, profe, es porque se, Solo como en frutas y derivados, solo como industrias de movimiento y lo que son pues los frutos, la primera opción, la panadería y listo. eso. Piscicultura química. Listo, no, pero si yo coloco acá departamento y selecciono Quindío, pues me sale lo que vimos ahorita, es como la mayor apuesta productiva. Porque si lo empezamos a buscar por acá, por esta opción, pues me sale lo de todos, vuelven y me salen todos los departamentos. Miremos industrias del movimiento. Eh, industrias del movimiento. Es que ahí tienen que deprimirle en la parte del departamento. O sea, oprimir el sector y ir al departamento a buscar el Quindío. Uno por uno. Ujú. Uno por uno, sí, es que me quitaron la opción que había antes de todos. Bien, bueno, entonces en este caso sabemos de que la mayor apuesta productiva, me atrevería yo a asegurar que son los productos agropecuarios. Y esto se me bloqueó. Bien, eso como por sector. Y pues lo que ustedes tenían que hacer allí era, pues eso, ¿cuál es la apuesta productiva para el departamento del Quindío? Pues mirar qué se estaba exportando desde el Quindío, cuál es la dinámica anual de exportaciones para Colombia, lo que vimos ahora, entonces esa dinámica, cómo se ha comportado, si al alza o si a la baja, cuáles son los departamentos que más exportan en Colombia, entonces ahí mismo podíamos deducir cosas, cuántos millones de dólares, entonces para mirar los millones, acá teníamos una opción, o los miles, acá en esta parte podíamos buscar por miles y nos iba a arrojar acá en la gráfica, ¿cierto? Los miles de dólares, o incluso acá en estas mismas gráficas. Pero si yo quería por toneladas, que había también unas preguntas por toneladas, era si no, cambiar acá el bichito este, no sé cómo llamarle, y me hace la conversión de miles de dólares a toneladas. No, profe, Dímelo. profe, ¿usted por qué no dio explicaciones antes, Por profe? eso se llama Hubiera pedagogía sido A mí lo bueno. que, bueno, La a mí lo idea que era más que me impactó ustedes como de la, revisaran la página, Profe, una pregunta. señora. Por ejemplo, acá había una pregunta que sacar la varianza La varianza, del, la balanza. vea la balanza. la Ah, balanza. es la balanza. Bueno, en todo caso, resulta que a lo último de los años dice VAR. ¿Eso es qué, varianza o eso es qué es? A lo último de los años, ¿en dónde? Abajo, abajo en la barrita, ahí, donde dice VAR, como un porcentaje. Ah, variación. Ah, es variación. Es el porcentaje de la variación entre el año anterior y el presente. ¿Cómo se saca esa Entonces, variación? no, pues es la diferencia entre el año anterior y este. Entonces, por ejemplo, acá.
en este tema de los demás vehículos para el transporte. En el 2019 se exportaron 7.075.936 kilos netos. Y este año, pues lo que lleva corrido del año, solamente 5 millones. Uy, noten esto. ¿Qué? Ojo, miren eso. En todo el año 2019 se exportaron de vehículos 7.075.936 kilos. Y para lo que llevamos de abril, se han exportado 5 millones. Quiere decir que este año pintaba mucho mejor que el anterior. Entonces, con respecto, porque noten eso, si solamente, yo creo que eso está hasta marzo o hasta febrero. Si solamente en enero, febrero y marzo No, ahí dice que hasta febrero. si solamente en enero y febrero se exportaron 5 millones de kilos, entonces pintaba ser muy bueno este año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con respecto al año anterior hubo una variación del menos 29.3%, es decir, menos exportaciones de ese tipo de productos con respecto al año anterior. Pero pues es lógico porque el año no se ha acabado. Por ejemplo, acá en neumáticos, la variación fue del 58%, y aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque en el 2020 lo que llevamos se exportó casi el doble de lo del año anterior. Entonces es la variación. Bien, y bueno, y apuestas por departamento es como la misma información, solo que en este momento se encuentra desactualizada, porque la están actualizando. Pero cuando ustedes ingresan a departamento, pues le aparece un mapita, y en el mapita ustedes pueden escoger el departamento. Prácticamente que vuelve y le sale como toda la información acá si buscáramos por sector. Bien, entonces básicamente el trabajo consistía acá en esta interfaz, o acá por consulta general. Bien, pero bueno, lo importante es que la conocieron, para que más adelante la puedan usar en el momento en el que, pues en que necesitemos mucha información. Entonces ya saben que Maro es una fuente confiable en donde podemos usar como la información que necesitemos. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta con respecto a Maro o continuamos? Listo. Muy bien, ¿en dónde quedamos en la clase pasada? Quedamos creo que en la matriz de importancia. Sí, señor. Sí, señor. De importancia. Listo, muy bien. Quedamos en el urgente, no urgente, no importante, importante. Listo, muy bien. Entonces, en la clase pasada dijimos que las estrategias y las políticas de internacionalización son de 3 tipos: de exportación, de importación y de cooperación, ¿cierto? Que tener una parte estratégica al interior de la organización nos permite evitar muchos errores, nos permite analizar pues cada uno de los elementos necesarios para la toma de esas decisiones, prevé y evita posibles riesgos, reduce mucho el nivel de incertidumbre, nos permite también tener estrategias, el corregir los resultados, el hacer control y evitar efectivamente perder esos mercados por errores innecesarios. Hablamos que dentro de esas estrategias de internacionalización pueden haber 3 ramas, todas tienen en común una cosa y es que son de expansión. Entonces yo puedo tener estrategias de expansión del producto, estrategias de expansión del mercado y estrategias de expansión geográfica. En un proceso de internacionalización puedo tener las 3. Yo puedo decir, voy a expandirme por medio del producto, haciéndole cambios al producto, o ese mismo producto llevándole a un segmento y por ende razón llevándolo a otros mercados internacionales. Dijimos que para poder extraer estrategias de internacionalización en estas 3 que vimos anteriormente, pues podemos usar una herramienta gerencial que es la matriz de Goranson, que esta matriz nos permite, es una matriz de impactos cruzados, que nos permite cruzar, valga la redundancia, pues 2 variables, la que son los productos con los mercados. Y eso me va a arrojar estrategias de crecimiento, estrategias de expansión, estrategias de diversificación, estrategias de renovación. Y que luego de que yo tengo toda esta plataforma estratégica montada, pues yo tengo que pasarla a una matriz de importancia para determinar qué hay que hacer ya, es decir, cuáles son las estrategias que hay que montar inmediatamente, cuáles, por el contrario, se pueden planificar porque no son urgentes, pero sin embargo siguen siendo muy importantes,
cuáles no son importantes, pero sí son urgentes y se pueden delegar, y cuáles definitivamente pues hay que postergar o simplemente no hacerlas. Y ahí quedamos muy bien. Entonces, dentro de este proceso de internacionalización, también es muy importante que ustedes empiecen a pensar como asesores, como consultores, y aquí hay que determinar pues cuáles son las razones de internacionalización. ¿Por qué una empresa podría en algún momento pensar en internacionalizarse? ¿Cuál es la razón, cierto? Entonces aquí tenemos unas razones que son muy generales. Acá. En primera instancia tenemos problemas relacionados con la actividad, y en segunda instancia tenemos problemas relacionados con el mercado local. Entonces, conocer las razones por las cuales un empresario quisiera internacionalizarse, pues es importante para nosotros, porque eso nos permite prever errores. ¿En qué sentido? Resulta que a nosotros nos contrata una empresa para iniciar un proceso de internacionalización, y pues a nosotros lo mínimo que nos interesa es saber el por qué se quieren internacionalizar. Montamos todo nuestro plan exportador, fuimos al mercado extranjero y el proceso fue un fracaso. Los productos no se vendieron. Como eso fue un fracaso, pues ¿de quién va a ser la culpa? Pues si inmediatamente van a decir, es que fulanito de tal que fue contratado para eso es un fiasco, no lo supo hacer y fue una pérdida total de tiempo y de recursos. Pero resulta que como no nos preguntamos cuáles fueron las razones, resulta que esta gente quería internacionalizarse porque en Colombia dejó de ser competitiva. Entonces, como dejó de ser competitiva, el problema de la competencia, pues resulta que como no identificamos esa razón, pues si hubiéramos sabido de que ellos querían irse para otro mercado, porque aquí tenían problemas con la competencia, pues hubiéramos podido decirles de que esa no era la solución, porque al salir a un mercado extranjero iba a ser peor, porque la competencia iba a ser mayor, con unos agravantes, de que no teníamos conocimiento del mercado, quizás la moneda sea distinta, las políticas sean distintas, el idioma sea distinto. Entonces, hay que entender primero, hacer un diagnóstico de por qué el empresario quiere internacionalizar la empresa, para poder nosotros decirle si es una razón valedera o no es una razón valedera. Entonces, vamos a ver algunas razones generales por las que una empresa podría internacionalizarse. Entonces, como les decía, en primera instancia, tenemos unos problemas que son relacionados con la actividad. ¿Cómo qué casos? Entonces, acá, primero, resulta que la empresa pasó a ser menos competitiva. Entonces dejamos de ser competitivos. Competitivos en el caso de que, digamos que tenemos problemas con los precios, digamos que tenemos problemas con la calidad del producto, digamos que tenemos problemas con los proveedores, entonces digamos que tenemos problemas con la entrega, con los tiempos, porque en Colombia hay empresas que entregan en menos tiempo, que tienen mejor calidad, que manejan menos precios, entonces dejamos de ser aquí en Colombia competitivos. Una razón podría ser ir y buscar una un país en donde podamos ser competitivos con los precios, con la calidad que tenemos. Eso se llama la teoría de la ventaja absoluta y la teoría de la ventaja comparativa, que más adelante cuando hablemos de políticas vamos a entender un poquito más estas teorías. Entonces, una razón posible por la que un empresario quisiera internacionalizarse es porque ya ve que en Colombia no hay una, o en su país de origen, no hay una forma de ser más competitivo que la competencia. Entonces va a buscar un escenario en donde sí pueda ser competitivo con los recursos que tiene. Esa podría ser una primera razón. La segunda razón por la que un empresario quisiera internacionalizarse es porque resulta que tiene un cliente, un cliente que le genera mucha utilidad a la empresa y ya no va a estar más en el país, sino que se va del país. Entonces aquí yo tengo dos opciones. Una, como empresario, pues perderlo, porque como se va del país no me va a seguir comprando, o dos, seguirlo a donde esté. Entonces resulta de que yo tengo un comprador importante para mi compañía y ya no va a estar más en el país, se fue, entonces yo le digo, mire, Pepito Pérez, tranquilo, que yo le llevo mi producto hasta donde usted esté. Por obvias razones, el llevarle el producto hasta donde él esté, pues va a acarrear que Pedrito tenga que iniciar un proceso de internacionalización de su empresa, porque si no, pues ¿cómo lo va a hacer?
Si quiere ponerle sus productos allá en un mercado extranjero, pues tiene que pensar tiene que empezar a pensar en cómo va a hacerlo, ¿cierto? Entonces esa sería una posible segunda razón. O la tercera razón acá, en este caso, con la actividad que tendría un empresario para internacionalizarse, es que tiene mucha capacidad ociosa. Entonces, acá, acá, mucha capacidad ociosa. ¿Qué es la capacidad ociosa? Pues que con los recursos que yo tengo, sean humanos o sean técnicos, pues yo logro cumplir con la demanda local y sin embargo me queda sobrando tiempo. Entonces resulta de que usted tiene una fábrica de camisetas y usted ve que tenía que producir al mes para satisfacer la demanda local, producir al mes 1000 camisas o camisetas, perdón, y terminó las mil camisetas en menos tiempo. Y sin embargo hay unas máquinas que están paradas, hay momentos muertos en la compañía en la que la gente se sienta a chatear o a esperar a ver qué más le van a poner a hacer, porque pues la demanda no da como para tanto, para producir todo el tiempo. Entonces, si yo tengo los empleados, los recursos y la maquinaria y tengo capacidad ociosa, es decir, hay periodos muertos, pues esa podría ser una razón para internacionalizarme. Es decir, lo que yo quiero hacer es disminuir esa capacidad ociosa, mantener la capacidad de la producción de la compañía full. Entonces, como en la demanda local, pues ya está satisfecha, pues vamos a producir más, pero saquemos ese producto para otro país. Entonces, el equipo de trabajo podría hacer más unidades para vender. La empresa debe incrementar sus unidades de producción para incrementar sus ventas. Y aquí, pues, la estrategia de internacionalización sería adecuada. Entonces, en este caso, si usted tiene máquinas frenadas, personal por ahí deambulando en muchos tiempos muertos y tiene el dinero, pues, perdón, pongan eso a producir y saquen eso para el extranjero. Entonces, aquí, en problemas relacionados con la actividad, podríamos tener esas tres razones. Primero, porque dejamos de ser competitivos. Dos, porque hay que no perder un cliente, hay que seguirlo. O tres, porque quiero disminuir la capacidad ociosa de mi compañía, aumentar la capacidad de producción y satisfacer no solamente una demanda local, sino extranjera, para aprovechar pues esos recursos con los que cuento. Eso en primera instancia. En segunda instancia, tenemos unos problemas o unas indicaciones relacionadas con el mercado local. Resulta que lo primero que vemos acá es que una razón puede ser cuando el mercado está saturado y vemos limitaciones en él. Entonces se saturó el mercado. Hay mucho del producto que yo ya tengo, que yo ofrezco. Hay demasiado. Oh my God, puse el que no era. Hay mucho producto del que yo ofrezco. Entonces, como se saturó el mercado, pues, ¿qué tengo que hacer? Buscar otro mercado en donde mi producto pues sea innovador o al menos no esté tan saturado. Entonces, por ejemplo, en la Tebaida o vía Tebaida hay una compañía que se llama Printers. Ellos fabrican una línea de Jeff, pero resulta de que el último reporte que hicieron, el 80% de las utilidades se está generando por las... Perdón, no, eso es falso. El 80% de la producción está saliendo para el exterior. Entonces están produciendo en el país, pero están exportando el 80% de lo que producen. ¿Por qué? Porque el mercado está muy saturado. ¿De qué? De productos chinos, muy baratos. Entonces ellos solamente tienen dos opciones. Una, o cerrar o seguir produciendo acá, y como el mercado local está pues tan saturado, pues entonces una opción es salir para otros mercados en donde no lo sea tanto. La otra razón es porque la empresa desea crecer. La empresa desea crecer y el mercado local no se lo permite. Entonces, yo quiero crecer
Entonces, como está saturado, pues entonces eso no me, todos los segmentos están cubiertos. Acá ya me hablan de segmentos, entonces hablamos, para que tengamos en cuenta las estrategias de mercados nuevos. Resulta que todos los segmentos ya están cubiertos, entonces ya aquí no hay nada que hacer. O sea, ya todo está cubierto, los segmentos todos están abastecidos, ya no hay para dónde más echar. Entonces, y quiero crecer, no me quiero quedar acá, entonces una opción sería internacionalizarse. La tercera razón es porque han entrado nuevos competidores. Esta no es una buena razón. Que yo le escuche a un empresario decir, no, es que yo quiero empezar a exportar porque en Colombia hay nuevos competidores. Pues no es una razón. ¿Por qué? Profe, Dime. disculpa, profe, esa no viene siendo la misma de la empresa deja de ser competitiva en el país No, o saturación de eh, mercado. no. Esta de nuevos competidores. Sí, yo la relaciono. Bien, sí tienen algo que ver, pero cuando nosotros hablamos acá de que la empresa dejó de ser competitiva, acá, estamos hablando de que una empresa dejó de ser competitiva, por ejemplo, por la calidad, ¿cierto? Que no solamente tiene que ver con la competencia. O dejó de ser competitiva porque no tiene capacidad de respuesta. Dejó de ser competitiva porque se demora mucho en los procesos. O dejó de ser competitiva porque no tiene precios tan competitivos. Entonces note que no es lo mismo. Esta primera es más interno. ¿Qué estoy haciendo yo que están haciendo mejor los demás? Entonces, como los demás están haciendo los procesos mejor, entonces yo dejé de ser menos competitivo. Acá es que en la segunda, en el mercado local, la palabra es mercado, ¿cierto? En la primera es la actividad. Entonces, ¿cómo mi actividad yo estoy dejando que otros la hagan mejor? En este segundo tiene que ver con mercado. Entonces, una razón podría ser, no, resulta que yo sí soy competitivo, pero empezaron a ingresar mucha competencia de eso. Sí soy competitivo en precios, en calidad, en capacidad de respuesta, pero me estoy acojonando porque empecé a ver muchas empresas con los mismos productos. Entonces yo digo, no, acá hay mucha competencia, me quiero ir para donde yo esté solito. ¿Sí me hago entender? No, ¿es clara la diferencia? Sí, profe. Sí, seguro. Sí. Listo. Entonces acá resulta que me acojoné porque yo vendo zapatos, pero empecé a ver muchas empresas de fábricas de zapatos, produzco zapatos, muchas empresas fábricas que producen zapatos. Digo, no, me quiero ir de acá. Voy a empezar a exportar donde el producto no tenga tanta competencia en cuanto a la marca. Pues esta no es una razón. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros vayamos va a haber competencia. Entonces, si esa es una razón, al momento de hacer la internacionalización, pues el empresario se va a estrellar porque se va a encontrar que en el mercado X, pues también va a haber competencia. Entonces, no es una razón como muy valedera. Sin embargo, leamos lo que dice el texto. Dice, han entrado nuevos competidores en el mercado local y se deben compensar los vacíos. Esta cuota se debe compensar. Acá es necesario evaluar la causa de la pérdida del mercado local de clientes y la segmentación. Antes se debe evaluar, de lo contrario la internacionalización no sería la estrategia para lograr el objetivo. Claro, entonces como hay muchos competidores, pues va a haber una disminución de las ventas. Entonces el empresario dice que esa disminución yo la tengo que compensar y voy a salir, pero resulta que allá donde yo vaya va a haber una competencia. Es decir, es más, yo como profesional me atrevería a asegurar de que si yo como empresario voy a exportar o a internacionalizarme por competencia, porque aquí en el local hay mucha competencia, estoy mirando fuera del tiesto porque la competencia siempre va a ser un primer factor que yo voy a tener que evaluar donde quiera que esté. Entonces nunca va a ser mal, por el contrario, la competencia me ayuda a mí a crecer. Y la cuarta razón, acá, es que en el país hayan cambios de legislación que impidan vender nuestro producto como antes o que lo impidan vender de manera radical, total. Aquí, por ejemplo, recuerden las gelatinitas que venían unas cositas chiquiticas que prohibieron en Colombia.
Entonces resulta que si había una empresa que producía eso en Colombia y la prohibieron, pues le tocó salir, ¿cierto? Internacionalizarse, salir para otro lado, porque prohibieron la comercialización en Colombia. O hay muchos productos que tienen muchas restricciones legales en el país al momento de ser comercializadas. Entonces usted como empresario dice, me aburrí aquí porque tanto problema para yo vender esto, me voy para un país en donde los requerimientos legales pues sean un poquito más flexibles. Bien. Entonces aquí en cuanto al mercado, pues tenemos 4, que el mercado está saturado, que la empresa quiera crecer, o que aparezca mucha competencia, o que hayan cambios legislativos en el país. Bien. Me avisan si puedo cambiar, o espero un ratito. Yo ya. Listo. Bien. Tercera Igualmente razón. yo. Me dolió la cabeza. Tercera razón. Acá. Cuando la empresa desea crecer, es un tanto, bueno, un tanto no, es casi que lo mismo acá, cuando hablamos del mercado local, solamente que acá vamos a hablar específicamente de lo que es crecer. Dice, exportar es una posibilidad que tiene el sector empresarial, sin importar la clasificación del sector en el que se encuentre clasificado. Exportar puede ser una razón de crecimiento, pero es la más adecuada. Penetrar en mercados internacionales no es una tarea sencilla, y muestra de ello es que el porcentaje de exportadores eventuales es superior al de exportadores estables. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Maro hay una tendencia hacia el alza de las exportaciones, pero allí hay una variable, y es que muchos de ellos son exportadores eventuales. Quiere decir que lo hacen una vez, 2 veces y no lo vuelven a hacer. Con respecto a la tasa de exportadores que sí lo hacen constantemente. Entonces, el porcentaje de exportadores eventuales es mucho mayor al de exportadores estables, dados la poca capacidad o la desinformación acerca de los factores que implica exportar por parte de la empresa. Sin embargo, si se consigue tener un lugar en el mercado internacional, pues las expectativas a futuro van a ser muy positivas. Entonces acá, si el empresario le dice, bueno, yo quiero internacionalizarme porque ya me interesa crecer, quiero expandirme, entonces hay que decirle al empresario de que esto no es una tarea sencilla, que la idea no es convertirnos en un exportador eventual, es decir, que lo hagamos por ensayo y error, sino que tengamos la oportunidad de hacer un muy buen trabajo a nivel interno para poder determinar y asegurarnos de que esta internacionalización no sea esporádica, sino que sea constante en el tiempo. Solamente las exportaciones que son constantes y estables, pues van a traer crecimiento. Las exportadoras eventuales, pues por el contrario, van a perder recursos, ¿cierto? Se van a quemar, van a conocer muchos procesos, pero pues el proceso de crecimiento no va a ser como tan impactante como lo que se espera. En el quinto lugar tenemos la palabra compensar. Cuarto, profe. La cuarta razón, profe. Ok, era para ver si estaban pilosos. Cuarta razón, compensar. ¿Qué quiere decir compensar? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué será compensar? Como Que, equilibrar, reemplazar, Reemplazar. equilibrar. como dijo, Por ejemplo, las ventas. como dijo anteriormente, profe. Como dijo anteriormente, profe, Ganancia. que por ejemplo el mercado no me está dando lo suficiente, entonces me voy a internacionalizar para poder, valga la redundancia, compensar Compensar. las pérdidas. Así. Listo, muy bien. Compensar es tratar de cubrir o tapar algo, ¿cierto? Que ya no fue. Pensar en las exportaciones puede ser una salida cuando la empresa pierde ventas en el mercado local. Esta es la frasecita clave que necesito que les quede en sus apuntes.
Cuando la empresa pierde ventas en el mercado local. Pregunta del millón. ¿Por qué una empresa puede perder ventas en el mercado local? Porque dan un mejor precio otras empresas bajo el mismo producto, productos similares, porque baja la calidad del producto, entonces se empieza a generar una mala publicidad del producto. Sí, porque no hacen las cosas igual, porque alguien lo está haciendo mejor, más barato. Hay ¿Listo? mucha competitividad. Porque hay mucha competitividad. Mara Isabel, ¿qué piensa? ¿Por qué una empresa puede perder ventas? Sí, profe, por la ¿Voy a hablar yo? competencia. También por el servicio. Por el servicio. Profe, Bien, ¿quién iba a hablar? también puede, como ya, Bueno, Daniel, sí. yo, profe, Daniel, como mencionamos anteriormente, también puede deberse a los cambios en la legislación, o sea que la ley ya no me permite vender el producto como antes. Esa también es una razón. Pues, también. O Entonces resulta que una llevando. compañía... ¿Cómo? No, profe, que siempre es muy ¿Cómo? importante lo de las 4P. Supongamos que se está haciendo una mala publicidad, no se está refrescando al cliente el producto. Entonces también cuando falla el área de publicidad, suele mermarse las ventas. Tiene que ser un producto que sea conocido por todo el mundo, como ejemplo el jabón Rey, que el jabón Rey no necesita tanta publicidad, pero cuando se falla en la publicidad también bajan las ventas. Ok, listo, súper bien. Muy bien. Bueno, entonces pensar en las... ¿por qué una empresa puede disminuir las ventas? Pues por el servicio al cliente, por la garantía, porque hay mucha competencia, porque los productos son malos, porque los clientes están insatisfechos. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta que si nos queremos internacionalizar y queremos compensar vacíos que tenemos en la compañía, no puede ser por las siguientes razones. No puede ser por las siguientes razones. Ojo. Primero, porque hayan nuevos competidores. Esto ya lo hablamos. No, es que las ventas disminuyeron porque hay mucha competencia. Entonces, resulta que la competencia va a existir siempre. Segundo, por la insatisfacción de los clientes. ¿Por qué no? Porque si sus clientes están insatisfechos, acá lo más seguro es que si usted sigue haciendo las mismas cosas de la misma forma, pues es lo más seguro que pasa es que los clientes en el extranjero pues también van a estar insatisfechos. Entonces, si usted nota de que la empresa dice, no, yo quiero internacionalizarme porque las ventas están muy bajitas y entonces hay que compensarlo. ¿Cuál es la pregunta clave ahí? Bueno, ¿y por qué las ventas están bajitas? Si nos damos cuenta de que las ventas están bajitas porque los clientes están insatisfechos, no es una razón de internacionalización. Hay que frenar al empresario allí, porque el primero tiene que hacer un trabajo interno, tiene que consolidarse con lo que tiene, porque si sacamos ese producto con la estructura empresarial que tenemos ahora, pues lo más seguro es que el cliente extranjero pues también va a ser insatisfecho y las ventas también van a disminuir. Pues en los mercados exteriores la empresa se va a enfrentar a un mayor número de competidores y si no es capaz de mantener sus clientes en el mercado local, difícilmente será capaz de conseguir nuevos clientes en los mercados exteriores. Entonces, por eso les digo que hay que hacerle un diagnóstico primero al empresario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el empresario quiere exportar por compensar, porque resulta que le han bajado las ventas y las ventas bajaron fue porque él no tiene muy buen servicio al cliente y usted le hace el plan de exportación y lleva el producto y sigue teniendo los mismos problemas allá? Después él va a ver que no fue una buena idea. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Quién va a tener la culpa ahí? Nosotros. Ustedes, como profesionales. Entonces hay que hacer es como cuando vamos al médico. El médico primero nos hace un diagnóstico. Entonces no podemos internacionalizar una empresa si no conocemos si la verdadera razón por la que quiere internacionalizarse, pues si justifica. Si la razón requiere un cambio interno, primero hay que hacer ese cambio interno de la compañía. Bien. Quinto,
Quiero ser más competitivo. Puede ser una razón de peso para comenzar a exportar, para ser más competitivos. Pero se debe tener en cuenta que ser competitivo es un requisito previo. Esa es la palabra clave. Pero resulta que el empresario le dijo, uy, no, Luisa, yo quiero empezar a exportar porque queremos volvernos competitivos. Resulta que ser competitivo es un requisito previo. Es decir, que antes de exportar, usted tiene que ser competitivo. Porque si no, como dicen por ahí los niños, yuca. Una empresa puede ser mejor con respecto a sus competidores dependiendo de las características de su producto. Entonces, si a usted el empresario viene y le dice, no, yo quiero empezar a exportar o a importar porque queremos ser muy competitivos, queremos ser más competitivos, pues frénenlo ahí porque ser competitivos tiene que ser antes. Para poder hacerlo, ya tenemos que ser competitivos, porque si no, no vamos a tener que ofertar en ese mercado extranjero. Y sexto, porque el empresario quiere pasar de ventas ocasionales a ventas permanentes. Entonces resulta que su compañía de snacks sí ha hecho exportaciones esporádicas al extranjero, pero ya decimos, no, ya tenemos algunos clientes, hemos hecho algunos pinitos, ya queremos entonces establecer un departamento acá en la empresa de comercio exterior y exportar de manera permanente. Entonces, cuando una empresa realiza ventas esporádicas en mercados exteriores, no se puede considerar una exportadora. Lo ideal es que la empresa decida dejar de ser un proveedor que no conoce el mercado y se enfoque en una estrategia eficaz para desarrollar la exportación como un negocio internacional permanente. Una vez que la empresa esté segura de que la exportación es la estrategia más adecuada para conseguir sus propósitos, lo siguiente es comprobar si está preparada o no para exportar. Entonces, esta podría ser una buena razón, ¿sí o no? Pasar de ventas esporádicas a permanentes. Sí, profe. ¿Qué cree? Claro, sí, podría ser una buena razón, una razón importante allí. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta allí para no dejarlos tan saturados de información. Son las 7:40. Voy a mostrarles entonces dónde encontramos el parcial. Profe, ¿puede esperar un momentico, porfa? Sí, Gracias. ahí en la última. Sí. Ahí. Ya había dejado de compartir. Bueno, espérenme, vuelvo y le comparto aquí la pantalla. Listo. Bien. Entonces, el parcial está ubicado en la tercera semana, es decir, donde cargaron la actividad de Maro hoy. Abajito de la actividad de Maro dice parcial 1, actividad evaluativa, valor porcentual 25%. Entonces, se los voy a habilitar para que se abra a las 7:50, de tal manera que podamos cerrar acá, que puedan ingresar a la plataforma, ir ingresando. Voy a cambiar acá. Listo, profe, gracias. Listo. La temporalización a las 19.
Chicos, ¿se los dejo para que abran a las 7:50 o a las 8? 7:50, pues, A las 7:45. 7:50. 7:50, listo. Soy una vez por- 19:50, listo. Entonces quedó abrir cuestionario a las 7:50 y se cierra a las 9 de la noche. Guardar. Listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, las respuestas del examen. Interesante. Bien, bueno, a El partir de parcial es de Maro, ¿verdad? Y lo de la clase, lo de las clases pasadas, lo de la clase pasada, sí. ¿sí? De las clases No, y pasadas. también lo de Maro o no. No, Maro no entra ahí. Ah, listo, solo lo de las clases pasadas. Ujú. A partir de la próxima semana empezamos a trabajar en grupos, ¿recuerdan? Empezamos a trabajar entonces el caso de la empresa de Pedro Castillo y pueden trabajar en grupos máximo de 3 personas. Máximo de 3. listo, profe. Vale, listo, niños. Elige Muchas los- gracias. ¿Cómo? ¿Usted elige los grupos o No, los ustedes los buscamos arman. entre nosotros? Ármenlo ustedes. Bueno, profe. Listo, profe. Listo, niños. Vale, que estén muy bien. Cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, Ah, profe. chao. Chao.